Seguimos aquí en Día a Día y vamos a recibir ahora a Silvina Calveira, que es titular de Red Alerta, de aquí de la provincia de Entre Ríos. Silvina, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, tenemos una información que tiene que ver con la cantidad de botones antipánico que se estuvieron entregando en la localidad de Concordia y sobre todo es un trabajo que se viene haciendo y se viene siguiendo muy de cerca de parte de Red Alerta. Sí, en realidad para nosotros es una medida que incluso, si bien vos recordás, en el 2014 presentamos un proyecto de ley pidiendo la emergencia pública en violencia de género, y en ese marco y en una batería de medidas que allí sugeríamos estaba el botón antipánico. Así que para nosotros todo lo que implique una medida que hace a la prevención en cuanto a la violencia hacia las mujeres, obviamente que es bienvenida. Queda también un margen de riesgo, ¿no? Claro. También en Concordia, una mujer que tenía un botón antipánico también fue víctima de feminicidio. Y esto, el botón antipánico, también viene de, no solamente tiene que ser la implementación, sino que también la capacitación de quienes están a cargo de la localización y la ubicación y el geoposicionamiento de la víctima, del actuar rápido para que... Y también está lo otro, ¿no? Que nosotros decimos, el botón antipánico debe ir acompañado de la pulsera para el victimario. Claro. Porque si no, revictimizamos a la víctima, siempre es la víctima que tiene que cargar con algo. En este caso es un aplicativo en un celular, en otras provincias es un dispositivo, y el victimario nada, ¿no? Lo mismo, una medida de restricción perimetral, es la víctima que tiene que andar con el papel en la cartera, cuestión de que si le sucede algo pueda llamar a 911 normalmente, donde se pide ayuda, y tiene que tener el papel para acreditar que esa persona tiene prohibido acercarse. Es decir, entonces por eso nosotros y en nuestra provincia se ha llevado a cabo y se ha implementado, se ha aprobado una ley que es la pulsera para el victimario, y no solamente para delitos de violencia de género, sino para delitos que van también contra la integridad sexual, y para nosotros es importante que se avance en eso fundamentalmente. En Paraná sabemos que el tema del botón antipánico están como pruebas pilotos recién, son muy pocas las mujeres que han tenido acceso a eso, porque se está viendo si sirve o no la medida. Pero para nosotros son medidas preventivas que obviamente son avances para lo que hace fundamentalmente a la prevención, ¿no? Para evitar lo que es el feminicidio. Es muy significativo el número de 400 botones antipánicos, sí, en Concordia. ¿Son todos casos judicializados? Sí. En la provincia los últimos datos que brindó la Oficina de Género son datos oficiales. Hay más de 13.000 expedientes por denuncias de violencia de género, y son alrededor de 4.200 en Paraná y 3.700 en Concordia. Si estamos hablando de una cifra de 3.700 y solo 400 tienen botón antipánico, esto también habla de cómo se trabaja, porque se evalúa el riesgo. En otras provincias también, el otro día en una charla que tuvimos en Tucumán, es muy significativo cómo se trabaja con equipos de evaluación, hasta médicos tienen en esos equipos, de la evaluación del riesgo de la víctima, ¿no? Y obviamente a través de una orden judicial, no solamente administrativa, sino judicial, se tiene acceso de acuerdo al riesgo que tiene la presunta víctima de llegar a ser víctima de un feminicidio. Sin duda, esto es un avance, como indicaba el botón antipánico, una manera de prevenir también, pero no es la solución al problema. Incluso por lo que usted mismo comentaba, que hay mujeres que han tenido el botón antipánico, sí, que han realizado denuncias y finalmente han terminado muertas. Sí, y desde el lugar que estamos nosotros, más allá que consideramos que es bueno y lo promovimos, creemos que revictimiza también a la mujer. Entonces es necesario avanzar en otras cuestiones que vayan hacia quien comete este tipo de hechos perversos, este tipo de delitos, ¿no? El controlar a quien lo lleva adelante y no a la víctima.
porque de alguna manera en esto de que se trabaja con el geoposicionamiento de la víctima, todo el tiempo esta mujer está controlada por los espacios donde circula, y muchas veces se llega, cuando quien comete este tipo de delitos o lleva adelante un hecho de violencia, que no solamente es psicológica, es física, es el maltrato, muchas veces no se puede accionar en forma rápida también, ¿no? En esto de la vulnerabilidad que se encuentra la mujer que está padeciendo este tipo de situaciones. Por eso es necesario complementarla con otras medidas y fundamentalmente cuestiones que devienen también no solamente de medidas de prevención, sino que también de la naturalización de lo que tanto hablamos, de la transformación en cuanto a esta cultura patriarcal, machista, porque la violencia deviene de las asimetrías de poder, de la desigualdad. Entonces, ¿cómo empezamos también a trabajar desde la primera infancia con nuestros niños? Nosotros vamos a las escuelas y trabajamos hasta en capacitaciones con jardines de infantes, en esto de poder educar a nuestros niños y nuestras niñas para que cuando lleguen a su adolescencia o a su adultez no sean personas violentas. El 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha de la Mujer contra la no violencia, hubo un femicidio aquí en la ciudad de Paraná que realmente conmovió. Incluso en ese momento se estaba realizando la movilización en la Plaza 1 de Mayo, y los números siguen siendo muy preocupantes. Incluso un asesinato, un femicidio y femicidio vinculado en la ciudad de Santa Fe, que también conmovió a todos. Sí, o sea, son realmente lamentables. Antes hablábamos que una mujer era asesinada en estos crímenes de odio, porque son crímenes de odio por la condición de ser mujer, no por la condición de que está en el ambiente familiar, como muchas veces sentimos hablar. Hablábamos de 30 horas, de 24 horas. En lo que fue a comienzo de año ya estábamos hablando de cada 17 horas. Hoy estábamos entre 26 y 30 horas a nivel nacional. Y bueno, no somos ajenos a esa realidad nacional. Estos hechos se producen en distintas provincias, como también en la nuestra. En lo que fue el 2017 tenemos 7 feminicidios, más 2 muertes aún sin esclarecer, sin caratular como feminicidio, porque están en procesos de investigación. Y bueno, 88 en lo que va del 2007 a la fecha. Son cifras muy frías quizás, pero son estadísticas que muchas veces demuestran una realidad concreta. 17 feminicidios vinculados desde esa fecha también, que también nos muestran una realidad y sirven también para poder generar herramientas en cuanto a una política pública, y que esa política pública sea una política pública integral. Silvina, ¿y qué es lo que pasa con estas veredas, parece, enfrentadas entre las personas que obviamente que reclaman por el derecho de la mujer, por la no violencia, y aquellas personas que están marcando constantemente como feministas o como que la ponen con una carga negativa a las mujeres que están pidiendo por esto, por que se termine con el machismo y este tipo de situaciones? Lo digo porque en el sur de la provincia, en Gualeguaychú, lamentablemente fue asesinado Fernando Pastorizo, de 20 años, aparentemente a manos de su exnovia, Nair Galarza, y se hablaba del ni uno menos. Esto como que intenta quitarle quizás un valor a lo que es el ni una menos que se está proclamando desde hace ya bastante tiempo aquí en el país. Sí, yo creo que también allí volvemos a lo mismo, ¿no? A estos procesos de transformación, de la educación y fundamentalmente del desconocimiento de lo que es el feminismo, ¿no? El feminismo es un movimiento político, social, cultural, que busca la equidad entre varones y mujeres. No es, muchas veces a las feministas nos ubican en que, bueno, que queremos salir a matar a todos los varones, o que nos pone contenta que un varón ha sido asesinado, y no es así. También ha sido este chico, este joven, también ha sido víctima de un hecho de violencia en una relación, obviamente que ha sido una relación nociva, una relación riesgosa, y obviamente que también nos duele porque también es una persona.
Y en esto no debemos confundir lo que es el feminismo, ¿no? El feminismo y las feministas lo que luchamos es por la equidad entre varones y mujeres en estos procesos de transformación y estos cambios culturales para que en estas asimetrías de poder obviamente no nos sigan asesinando. Muchas veces cuando damos las charlas en las escuelas, incluso nos hemos encontrado en algunos establecimientos que los varones no quieren ir a las charlas, le dicen a sus docentes, porque siempre hablamos de las mujeres. Entonces, ahora la estrategia es explicarle esto de lo que es el feminismo, que no es el feminismo lo reaccionario o la reacción contra el varón, sino que justamente es todo lo contrario, es la búsqueda de la equidad y que normalmente también quizás haya mayor cantidad de varones que padecen violencia psicológica. Nosotros no desconocemos que los varones también padecen algún tipo de violencia física, pero también las estadísticas demuestran, estamos hablando de un joven asesinado y estábamos hablando de 7 mujeres y 2 muertes sin esclarecer. Las estadísticas demuestran cifras totalmente abismales. Y muchas veces también el varón, entrampado en su propio machismo, en esto de la cultura patriarcal, quizás no denuncia a su pareja que lo violenta psicológicamente o lo discrimina o lo maltrata porque tiene vergüenza de ir a denunciar, pero no es que el feminismo niegue que también los varones padecen algún tipo de violencia. Y esta construcción la debemos hacer en conjunto, ¿no? Y desconstruir también estos estereotipos sexistas que muchas veces nos ubican a las mujeres en esa figura de la cosificación, del objeto, de la sumisión y el varón el que todo lo puede, el autoritario, y que muchas veces nos lleva a esto. También ha habido un trato en cuanto a la noticia de este hecho. Me parece en una cuestión de desigualdad cuando hay un feminicidio. Incluso ha tenido trascendencia hasta a nivel internacional, ¿no? Y cuando nos asesinan a nosotras, a las mujeres, no tenemos el mismo trato en los medios de comunicación, digo, ¿no? A nivel nacional e internacional. Silvina, muchas gracias, siempre muy clara. No, gracias a ustedes.